El millonario regresó a casa esa tarde con el peso habitual del mundo sobre sus hombros. Una carga que no se medía en kilos, sino en decisiones, millones y la implacable presión de mantener un imperio que él mismo había construido con sus propias manos. Alejandro Figueroa no era un hombre acostumbrado a detenerse, a mirar a los lados o a notar los detalles menores que componían la realidad de los demás. Su vida era una carrera de fondo contra el tiempo, una sucesión ininterrumpida de reuniones, vuelos y transacciones donde la eficiencia era la única moneda de cambio válida. Ese día, sin embargo, el destino parecía haber dispuesto las cosas de manera diferente para obligarlo a detenerse, a frenar en seco su marcha mecánica y a enfrentarse a una verdad que llevaba años ignorando conscientemente. La mansión, esa inmensa estructura de piedra y cristal que se alzaba como un trofeo silencioso de su éxito, siempre lo recibía con un clima controlado, con el olor a cera y a orden impecable. Un lugar donde todo estaba en su lugar y donde, paradójicamente, nadie parecía habitar realmente. Al cruzar la puerta principal, Alejandro esperaba encontrar el silencio habitual, ese silencio aristocrático y sepulcral que tanto le había agradado en otros tiempos porque le permitía pensar sin interrupciones. Pero lo que encontró al doblar la esquina del vestíbulo lo dejó paralizado, con la mano aún en el pomo de la puerta y el aliento atrapado en la garganta como si hubiera recibido un golpe físico directo al pecho. No hubo saludos, ni el sonido de la televisión, ni el ruido de los coches de la calle. Lo que rompió el sagrado silencio de su hogar fue una melodía suave y tenue que salía de un viejo celular con la volumen bajo. Una canción que parecía no encajar en ese entorno de lujo frío y calculador. Y sobre todo, lo que detuvo su corazón fue la visión de su propia hija, Lucía, esa niña de 7 años que solía ser una sombra silenciosa en los pasillos, bailando descalza sobre el mármol frío de la sala principal con una libertad y una alegría que él jamás le había visto expresar antes. Lucía no estaba bailando sola. Frente a ella, girando con la misma torpeza entusiasta y la misma falta de inhibiciones, estaba otra niña, una pequeña morena de vestido sencillo y cabello revuelto que respondía al nombre de Sofía, la hija de Mariana, la mujer que venía a limpiar la casa desde hacía meses y que para Alejandro era poco más que una figura difuminada en el fondo de su rutina diaria. Alguien que entraba, arreglaba lo desordenado y desaparecía antes de que él pudiera notar su presencia. Las dos niñas se tomaban de las manos, riendo sin vergüenza, sin la carga de la etiqueta social que Alejandro había llevado a cabo rigurosamente desde el día en que nació Lucía, girando sobre sí mismas como si el mundo entero se hubiera reducido a ese pequeño espacio de música y luz, completamente ajenas a la jerarquía que las separaba por nacimiento y por clase social. Alejandro se quedó inmóvil, observando la escena desde la penumbra del pasillo, sintiendo una extraña mezcla de shock, confusión y una punzada de algo que no podía identificar al principio. Un sentimiento incómodo que le nublaba la visión y le impedía articular palabra alguna. Mariene, la madre de Sofía, apareció entonces desde la cocina con un trapo en la mano, y al ver a Alejandro parado en el umbral, el color drenó de su rostro instantáneamente. Su cuerpo se tensó como un resorte y sus ojos se llenaron de un miedo puro y primitivo. El miedo de quien sabe que ha cruzado una línea invisible e infranqueable en el mundo de los poderosos. Ella sabía, con una certeza absoluta, que había cometido un error imperdonable a los ojos de un hombre como Alejandro. Había traído a su hija al trabajo sin permiso. Había permitido que su hija interactuara con la hija del patrón fuera de los estrictos límites de su rol. Y peor aún, había permitido que la barrera entre empleador y empleado se disolviera en un baile infantil. Mariene se preparó mentalmente para lo peor. Para el grito, para el despido inmediato y humillante, para la amenaza de que nunca volvería a trabajar en ese círculo, o incluso para que llamaran a la seguridad para que la sacaran de allí como si fueran intrusas. Sin embargo, Alejandro no dijo nada, no gritó ni movió un músculo para interrumpir la escena. Simplemente se quedó allí observando, procesando la imagen de su hija riendo de una manera que le resultaba extrañamente ajena. Alejandro notó detalles que siempre había ignorado por completo: el cansancio profundo en los ojos de Mariana, las arrugas prematuras de preocupación en su frente, la forma en que sus manos estaban secas y agrietadas por el trabajo constante, la ropa de Sofía que, aunque limpia, estaba claramente pasada de moda y varias veces remendada con esmero para ocultar las roturas. Vio la complicidad silenciosa entre madre e hija, la forma en que Mariana las observaba desde la distancia con una mezcla de amor y vigilancia temerosa, y como las niñas se buscaban con la mirada para reafirmarse en un juego que solo ellas entendían. Detrás de esa escena luminosa y espontánea, Alejandro comenzó a intuir una historia de sacrificios,
de carencias, de silencios largos y difíciles de digerir. Una vida de luchas diarias que el dinero que él manejaba tan fácilmente jamás le había permitido ver y menos aún comprender. Esa tarde, sin saberlo ni buscarlo, dos niñas cambiaron el destino de todos los presentes con un simple baile en una sala lujosa. Una madre humilde temblaba de miedo pensando que había perdido todo. Y un padre poderoso comenzaba a darse cuenta, con una lentitud dolorosa, de que había fallado estrepitosamente donde más importaba. Sin hacer ruido, Alejandro cerró la puerta con cuidado, casi como si no quisiera perturbar un frágil encantamiento, y se apoyó contra la pared del pasillo, cerrando los ojos un momento para escuchar las risas que se filtraban desde la sala. Risas que llenaban la casa, vacía como si fueran un idioma extranjero que él nunca había aprendido a hablar. Algo dentro de él se resistía a entrar, a imponer su autoridad y poner fin a esa situación anómala. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no le parecía una señal de orden y control, sino una señal espantosa de abandono. Durante años había creído que el silencio en su casa era sinónimo de paz, de estabilidad, de que todo estaba bajo control. Pero ese día, mientras escuchaba la alegría desbordada de su hija y de la hija de su empleada, entendió con claridad meridiana que el silencio también podía ser el síntoma más doloroso de la soledad, y que su casa, brillante y perfecta por fuera, estaba completamente vacía por dentro. Se dirigió a su despacho no para trabajar como solía hacer para evadirse, sino para sentarse frente a su escritorio y mirar por la ventana sin ver realmente el jardín, mientras su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Lucía girando descalza sobre el mármol frío, una imagen que se le clavaba en la retina como una acusación silenciosa. Recordó, con una precisión aterradora, cuántas veces había llegado tarde a casa, bajo la excusa del trabajo. Cuántas veces había cancelado planes a última hora por una reunión imprevista. Cuántas veces había prometido jugar mañana, delegando el afecto y la crianza como si fueran tareas secundarias que podían ser resueltas por niñeras pagadas o por la simple provisión de objetos materiales. Se dio cuenta con una punzada de amargura en la garganta de que no sabría decir con exactitud cuándo había sido la última vez que había escuchado a Lucía reír de esa manera antes de ese día. Si es que alguna vez lo había hecho. Su mente trazó un mapa de ausencias, de tardes perdidas, de cenas en solitario frente a la televisión, de fines de semana en los que él estaba físicamente presente pero mentalmente a kilómetros de distancia, inalcanzable. La casa, esa estructura inmensa que él consideraba su mayor logro, de repente le pareció un lugar frío y hostil, un escenario de lujo donde su hija aprendía a crecer en soledad, rodeada de cosas pero carente de la única cosa que realmente necesitaba: tiempo, presencia real y un compromiso. Esa noche, Alejandro cenó solo, como tantas otras veces. Pero el sabor de la comida le pareció insípido y el silencio del comedor, en lugar de ser cómodo, le pareció ensordecedor y cargado de preguntas incómodas que no quería escuchar. A la mañana siguiente, Alejandro despertó antes de lo habitual, no por el insomnio ni por la ansiedad del trabajo, sino por una inquietud extraña y punzante que le impedía quedarse en la cama, una sensación de que algo irreversible había cambiado en el entorno que él creía controlado. Bajó las escaleras en silencio, esperando encontrar la casa vacía y sumida en esa paz artificial a la que estaba acostumbrado. Pero al llegar a la cocina, se encontró con una imagen que lo detuvo en seco. Mariana estaba allí, fregando el suelo con un movimiento rítmico y mecánico, concentrada en su tarea como si su vida dependiera de que no quedara ni una mancha. Y Lucía aún dormía arriba, mientras que Sofía no estaba por ningún lado. Todo parecía haber vuelto a la normalidad de siempre. No había rastro de la música del día anterior, ni de las risas, ni del baile espontáneo, como si la escena de la tarde anterior hubiera sido una alucinación provocada por el cansancio extremo. Sin embargo, Alejandro ya no podía mirar esa normalidad con los mismos ojos de antes. La lente, a través de la cual observaba su mundo, se había roto y ahora veía detalles que antes filtraba automáticamente. Observó a Mariana con una atención que nunca le había dedicado, notando cómo sus hombros estaban caídos por el peso de una fatiga crónica, como sus manos, aunque limpias, mostraban las marcas secas del trabajo duro y el clima, el cuidado casi obsesivo con el que dejaba cada utensilio en su lugar exacto, y la forma en que se movía por la cocina intentando ocupar la menor cantidad de espacio posible, volviéndose casi invisible para no molestar. Había en ella una mezcla compleja de fortaleza silenciosa y agotamiento profundo que Alejandro reconoció de pronto, porque era la misma mezcla que veía cada mañana cuando se miraba al espejo, con la única diferencia de que él tenía privilegios, dinero y poder para amortiguar esa carga, mientras que ella no tenía nada más que su propia resistencia. Alejandro se sentó en la barra del desayuno y pidió un café.
pero en lugar de sumergirse en su teléfono como hacía religiosamente cada mañana para ignorar el mundo, se quedó observando a Mariana mientras ella terminaba su tarea. Se preguntó cuál sería su historia, de dónde venía, que la había llevado a aceptar un trabajo, donde debía borrar su propia presencia para ser útil. Sin decir una palabra, apenas ella se alejó hacia la zona de lavado. Alejandro sacó su teléfono y llamó a su asistente con una voz que intentó mantener neutral, pidiendo que le enviaran de inmediato el expediente personal de Mariana. No lo hizo con malicia, ni buscando una excusa para despedirla o sancionarla por lo del día anterior. Lo hizo impulsado por una necesidad repentina e ineludible de entender, de llenar los vacíos que la escena del baile había dejado al descubierto en su propia conciencia. El archivo llegó a su correo minutos después, un documento breve, seco y burocrático, trabajos temporales en casas de familia, referencias escuetas que confirmaban su responsabilidad y pulcritud, ningún estudio formal, una viudez temprana anotada en frío como un dato administrativo, una mudanza forzada a la capital por circunstancias que no se detallaban, y una hija menor a su cargo. Ese breve resumen de vida hablaba de resistencia pura, de una mujer que había tenido que luchar contra la corriente desde muy joven para mantenerse a flote, pero no decía nada sobre sus miedos, sus sueños rotos o el amor que ponía en cada pequeña cosa que hacía para sobrevivir. Ese día, por primera vez en su carrera, Alejandro llegó a su oficina y apenas pudo trabajar. Su mente estaba atrapada en el bucle de las imágenes del día anterior, en la risa de su hija, en el miedo, en los ojos de Mariana. Las cifras en las pantallas de su computadora le parecían números sin sentido, las conversaciones con sus socios le sonaban como ruido de fondo lejano. Solo podía pensar en la soledad inmensa de su casa y en la extraordinaria normalidad de esa mujer que había logrado romperla. Aunque fuera por unos minutos, con la simple presencia de su hija, decidió regresar a casa antes de lo habitual. Algo impensable para él, a menos que fuera una emergencia. Pero esa necesidad de observar, de verificar sin ser visto, era más fuerte que cualquier compromiso de trabajo. Aparcó el coche a una cuadra de distancia para no hacer ruido con el motor y entró sigilosamente por el jardín lateral, acercándose a la ventana de la sala que daba al patio trasero. Desde allí, escuchó voces infantiles, suaves y entusiastas, y al asomarse ligeramente, vio a Lucía y a Sofía sentadas en el suelo sobre una alfombra, con cuadernos y lápices de colores esparcidos a su alrededor. No estaban bailando esa vez, estaban concentradas en un dibujo compartido, discutiendo en voz baja qué color usar para el cielo, qué forma darle a las casas que estaban creando juntas en el papel. Mariana estaba un poco más atrás, cerca de la ventana donde estaba Alejandro, ocupada en doblar la ropa que acababa de sacar de la secadora. Pero su atención no estaba en las tareas domésticas. Sus ojos estaban puestos en las niñas, supervisándolas con una mirada que no era intrusiva ni controladora, sino simplemente presente. No les decía qué dibujar ni cómo hacerlo. Las dejaba decidir, yéndoles equivocarse, yéndoles ser creativas, permitiéndose ser ellas mismas sin el peso de la expectativa adulta. Alejandro sintió una incomodidad profunda y física en el pecho. Una sensación de extrañeza ante esa escena doméstica que no le causaba dolor porque algo estuviera mal, sino porque todo estaba demasiado bien. Su hija solía ser tan retraída y cuidadosa en presencia de los adultos, especialmente de él, hablaba libremente con Sofía, gestionaba, reía, se equivocaba y corregía sin miedo a ser juzgada. Eran solo dos niñas, siendo simplemente niñas, y él, el padre, que había pagado por todo lo que ellas tenían, no había sido parte de ese simplemente ser. Esa noche, Alejandro no pudo conciliar el sueño. Se levantó varias veces, recorrió los pasillos silenciosos de la mansión, se detuvo frente a la puerta de la habitación de Lucía y la entreabrió suavemente para verla dormir. La niña estaba acurrucada, abrazando una muñeca de tela vieja, un juguete que no había salido de ningún catálogo de juguetes de lujo, algo que Mariana le había cosido o arreglado con esmero algún día. Alejandro sintió que ese detalle simple, esa muñeca vieja entre sábanas de seda, era una acusación más fuerte que cualquier informe financiero. Pensó en Mariana, regresando a su casa después de largas jornadas, quizás caminando o tomando transporte público, cargando bolsas del mercado, contando centavos para llegar a fin de mes, ocultando el miedo constante a que el alquiler subiera o que Sofía se enfermara sin tener para comprar medicinas. Pensó en Sofía creciendo con menos recursos, pero con una madre que estaba allí, física y emocionalmente, en cada pequeño momento, mientras que Lucía crecía rodeada de lujos materiales, pero aprendiendo a jugar sola en el silencio de una casa demasiado grande para una sola niña. La comparación lo desarmó por completo. La brecha entre sus mundos no era de dinero, sino de presencia, de tiempo, de capacidad de conectar desde la humanidad y no desde la provisión. Por primera vez en su vida, Alejandro se preguntó si el problema no era que a su hija le faltaba algo material, sino que él no estaba realmente allí, y la respuesta, aunque dolorosa, le pareció innegable.
Esa madrugada, mientras la ciudad dormía, bajo un manto de neblina y las luces de la calle apenas lograban penetrar las cortinas de su dormitorio, Alejandro tomó una decisión que no podía catalogar como racional ni empresarial, sino como un movimiento instintivo, nacido de la urgencia de comprender lo que le estaba sucediendo a su propia familia. No iba a confrontar a Mariana, ni mucho menos iba a prohibir el vínculo que se estaba gestando entre las niñas. Esas eran respuestas autoritarias que pertenecían al Alejandro de antes, al hombre que creía que el control era la única forma de gestionar la realidad. Antes de actuar, necesitaba ver más, necesitaba entender la dinámica desde una perspectiva que no fuera la de un juez en su propio tribunal, sino la de un testigo silencioso de la vida que estaba floreciendo a espaldas de su autoridad. Intuía con una certeza que le nacía del vacío que sentía en el estómago, que detrás de la mujer humilde que limpiaba su piso había una historia capaz de desnudar todas las mentiras que el dinero y el estatus social habían maquillado meticulosamente en su propia existencia. Durante años Alejandro pasó la mañana en su oficina en un estado de distracción absoluta, firmando documentos sin leer las letras finas, respondiendo llamadas telefónicas con monosílabos cortantes y evitando la mirada de sus socios cuando le preguntaban si estaba bien. Su mente estaba en otro lugar, en la cocina de su casa, en el patio trasero, en la forma en que Lucía pronunciaba el nombre de Sofía con una naturalidad y una calidez que nunca usaba al referirse a nadie más, ni siquiera a sus propios primos o a los hijos de sus amigos. Esa mañana, la necesidad de saber se volvió insoportable. No llamó a investigadores privados, ni pidió informes exhaustivos de seguridad porque eso habría significado tratar a Mariana como una sospechosa o una amenaza potencial. Y él ya sabía que ella no lo era. En su lugar, decidió acercarse a la verdad de forma directa pero humilde. Usando la misma sutileza que ella usaba para moverse por su casa, habló primero con la portera del edificio de departamentos antiguos donde, según el expediente, vivía Mariana. Una mujer mayor, con manos nudosas por el lavado constante de ropas ajenas, que la miró con recelo al principio, pero que se abrió al ver que el hombre del traje caro no venía a cobrar una deuda ni a regañar por un retraso. La portera le contó fragmentos sueltos de la vida de Mariana. Cómo había llegado huyendo de una ciudad pequeña, donde ya no había trabajo ni esperanza. Como siempre cargaba a su hija pequeña en una mochila de tela porque no tenía con quién dejarla. Cómo aceptaba cualquier trabajo extra planchando, limpiando vidrios en edificios altos con tal de no faltar a la comida de Sofía. Luego, Alejandro llamó a una antigua empleadora suya, una dama de la alta sociedad que solía hablar de las personas que la servían como si fueran muebles con patas. Y ella le confirmó lo que ya sospechaba. Mariana era trabajadora, callada, eficiente, pero estaba siempre sola. Nunca había visto a un hombre, nunca había tenido visitas. Vivía en una función estricta de supervivencia. Fue entonces, al cruzar esos testimonios aparentemente contradictorios, pero que en el fondo resonaban igual, cuando Alejandro supo lo que nadie le había contado en las carpetas de recursos humanos ni en las referencias laborales. Mariana no había llegado a la ciudad buscando ascenso social ni aventuras. Había llegado huyendo, no de una persona concreta que la persiguiera, sino de una vida entera que se había vuelto insostenible. Una vida donde cada día era una batalla perdida contra la pobreza y la falta de oportunidades. Había crecido en el campo, en una familia numerosa, donde el trabajo desde niña no era una opción sino una obligación. Y aprendió a valorar el esfuerzo físico sobre la intelectual porque era lo único que le permitía comer. Se enamoró joven, con la ingenuidad cegadora de quien cree que el amor es suficiente para capear cualquier tormenta, pero la vida se encargó de enseñarle que el amor, por sí solo, no paga la renta ni cura las enfermedades. Su esposo murió enfermo, lentamente, consumido por una dolencia que no podían costear tratar, dejándola no solo con el dolor de la viudez temprana, sino con una montaña de deudas médicas y una niña de pocos años que dependía exclusivamente de ella para sobrevivir. Mariana no tuvo tiempo para el duelo, ni para el desahogo, ni para caerse en pedazos. El dolor se lo tragó seco, transformándolo en combustible para trabajar más horas, para aceptar turnos dobles, para cambiar el llanto por silencio absoluto. Tocó puertas que se cerraron de golpe en su cara, escuchó rechazos que le dolían en el alma, y aprendió a bajar la mirada, a no llamar la atención, a agradecer incluso cuando la trataban con indiferencia o con una crueldad sutil. Alejandro sintió un nudo apretado y doloroso en el estómago al comprender que la mujer que todos los días pasaba la aspiradora por su alfombra, que pulía sus cristales hasta que no quedara ni una huella, cargaba sobre sus hombros un peso que él, con todos sus recursos y su poder, jamás había tenido que soportar ni un solo día de su vida. La diferencia entre ellos ya no era solo económica, era una diferencia de supervivencia, una diferencia de mundos donde el miedo tenía caras muy distintas.
Esa tarde, Alejandro regresó a su casa mucho antes de lo habitual, dejando su coche en la calle para no hacer ruido con el motor eléctrico en el garaje. Encontró la puerta entreabierta como si la casa estuviera respirando y al entrar escuchó murmullos y risas suaves provenientes de la cocina. Se acercó sigilosamente, sin hacer ruido con sus zapatos de cuero costosos, y se quedó en el umbral de la puerta, observando una vez más sin ser visto. Lucía y Sofía estaban sentadas en la mesa de la cocina. Una mesa de mármol que podía acomodar a 12 comensales, pero que ese día albergaba solo a 2 pequeñas criaturas con las manos llenas de masa de harina y agua. Estaban haciendo figuras imperfectas, animales sin forma definida y casas torcidas, riéndose cuando la masa se les pegaba en los dedos o cuando una figura se desmoronaba antes de terminar. Merien estaba un poco más atrás, cerca del fregadero, cortando fruta con un cuchillo pequeño, pero su atención no estaba en el cuchillo ni en la fruta. Sus ojos estaban puestos en las niñas, atenta, cuidando, pero sin intervenir en el juego, permitiéndoles cometer errores, permitiéndoles ensuciarse, permitiéndose simplemente ser niñas en un espacio seguro. Alejandro notó algo en esa escena que le heló la sangre y le hizo temblar las manos apoyadas en el marco de la puerta. Su hija, Lucía, siempre tan reservada, tan tímida, tan preocupada por no mancharse o por no hacer ruido, estaba explicándole a Sofía cómo amasar la bolita de masa para que quedara lisa. Lucía, la niña, que siempre recibía instrucciones de adultos, estaba enseñando. Estaba tomando el liderazgo. Estaba compartiendo su pequeño conocimiento. Ese gesto mínimo, casi imperceptible, le reveló una verdad incómoda y devastadora sobre la crianza de su propia hija. Lucía no era retraída por naturaleza ni callada por temperamento. Lo había sido por falta de espacio emocional, por miedo a molestar, por la ausencia de alguien que se detuviera a escucharla realmente. Con Sofía, y con la presencia relajada de Mariana, Lucía se sentía segura, no juzgada, no observada bajo la lupa del perfeccionismo. Alejandro entendió con una claridad brutal que su propia presencia, siempre apurada, siempre exigiendo eficiencia, siempre con la mirada puesta en el reloj, había convertido su propia casa en un lugar donde su hija aprendía a cuidarse de todo, incluso de él. Esa noche, una vez que Mariana se fue y Sofía con ella, y Lucía ya estaba dormida en su cama, Alejandro se sentó en el borde del colchón de la niña. La observó respirar tranquila, viendo cómo su pecho subía y bajaba suavemente, cómo sus manos pequeñas abrazaban la muñeca de tela que Mariana le había cosido. No era un juguete tecnológico, no era una muñeca de porcelana importada. Era un objeto sencillo, reparado con amor, y era lo único que su hija llevaba consigo a todas partes. Ese detalle le atravesó el pecho como una flecha. Alejandro se preguntó con una angustia que le apretaba la garganta. ¿Cuántas veces había confundido la provisión con la presencia? ¿Cuántas veces había creído que el hecho de pagar la mejor escuela, la mejor ropa, los mejores viajes, lo eximía de la obligación de estar allí? Realmente allí, en el suelo jugando, en la cocina ensuciándose las manos, en el silencio compartido. Merien no tenía nada de lo que él tenía en términos materiales, excepto tiempo emocional. Y ese contraste empezó a dolerle más que cualquier crítica de sus accionistas o cualquier problema multimillonario. Por primera vez en su vida, Alejandro no se sintió superior a la mujer que limpiaba su casa. Se sintió en deuda, profundamente en deuda, y entendió que el vínculo que estaba surgiendo entre Lucía y Sofía no era una casualidad ni una falta de límites, sino una respuesta natural y urgente de 2 soledades que se habían reconocido y encontrado refugio la una en la otra. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente los cristales de las ventanas de la mansión y la ciudad de abajo brillaba como un océano de luces distantes, Alejandro tomó una decisión silenciosa pero definitiva que cambiaría el curso de su vida y la de todos los que vivían bajo su techo. No se trataba de una resolución impulsiva, nacida de la culpa momentánea, ni de un acto de caridad condescendiente hacia su empleada. Era una conclusión lógica a la que había llegado después de horas de introspección dolorosa. Había entendido que separar a las niñas no sería un acto de corrección ni de orden, sino una violencia directa contra el bienestar emocional de su propia hija. Hacerlo sería admitir que el lujo frío y calculador de su casa no podía competir, ni por asomo, con la calidez humana y la libertad sencilla que Mariana y Sofía habían traído consigo. Alejandro se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en los cuadros de las paredes ni en los saldos bancarios, sino en esas risas que habían logrado romper el silencio sepulcral de su hogar, y no estaba dispuesto a volver a perderlas. Mientras tanto, en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad, Mariana no dormía bien. Aunque nada malo había ocurrido durante el día y aunque Alejandro no había dicho una sola palabra de reproche, su cuerpo estaba acostumbrado a anticipar las pérdidas, a vivir en un estado de alerta permanente. Cada risa compartida entre su hija y Lucía le traía una oleada breve de alegría pura, pero inmediatamente le cegía un miedo persistente y helado. Sabía que no tenía permiso formal para traer a Sofía al trabajo.
Sabía que había cruzado una línea invisible entre las clases sociales que, en su experiencia, solía ser castigada con dureza. En su mente solo había una certeza incómoda y lógica: las cosas buenas nunca duraban demasiado para personas como ella. Si el patrón descubre que me estoy aprovechando, pensaba, si se da cuenta de que estoy permitiendo que mi hija invada un espacio que no le pertenece, perderé el trabajo. Y sin trabajo, no hay comida, no hay techo, no hay futuro. Ese miedo la mantenía despierta, mirando el techo, escuchando la respiración tranquila de Sofía, preguntándose si debería irse ella misma antes de que la echaran, antes de que la humillación pública llegara. A la mañana siguiente, Marianne llegó más temprano que de costumbre, con el peso de la indecisión en el corazón. Dejó a Sofía sentada en un rincón de la cocina, con un cuaderno viejo y lápices de colores que le había comprado en una oferta, indicándole en voz baja, casi con un susurro de miedo, que no hiciera ruido, que no molestara, que pasara desapercibida como un mueble más. Sofía sintió con una seriedad que dolía ver en una niña de su edad. Ya había aprendido, a través de los gestos y de la atención de su madre, que existir a veces implicaba incomodar y que para sobrevivir en ciertos mundos había que volverse invisible. Lucía bajó las escaleras aún en pijama, con el cabello revuelto y los ojos brillantes de sueño, y apenas vio a Sofía, corrió directamente hacia ella, tomando su mano con una naturalidad que ignoraba por completo las reglas sociales que los adultos intentaban imponer. Marianne sintió un nudo en la garganta, doloroso y seco. Quiso intervenir, quería separarlas, quería decirles que no tocaban, que no se mezclaban, pero no pudo. Ver a su hija ser recibida sin condiciones, sin desprecio, sin esa mirada de pobre que tantas veces había visto en los ojos de otros, era demasiado valioso como para cortarlo de raíz. Alejandro observaba la escena desde la sombra del pasillo, como había estado haciendo durante los últimos días. Había decidido no intervenir, dejar que las cosas ocurrieran sin su control habitual para entender realmente la dinámica que se estaba gestando. Pero esa mañana notó algo que lo inquietó profundamente. Mariana ya no sonreía con esa dulzura tímida de antes cuando las niñas jugaban. Estaba tensa, con los hombros levantados, alerta, como si caminara sobre un suelo delgado que podía romperse en cualquier momento bajo sus pies. No disfrutaba del momento. Lo sufría en silencio. Alejandro entendió que su presencia, o mejor dicho, el poder que él representaba, aunque estuviera callado, estaba generando terror. Marianne no veía en él a un padre comprensivo, sino a un juez que podía dictar sentencia en cualquier segundo. Más tarde, cuando las niñas estaban entretenidas en el patio y Mariana estaba limpiando el polvo de las estanterías de la biblioteca, Alejandro se acercó. No lo hizo con tono autoritario, ni con la postura rígida de quien va a reclamar algo. Se detuvo a una distancia prudencial, respetando ese espacio invisible que ella siempre intentaba mantener, y rompió el silencio con una pregunta que sorprendió a ambos. ¿Estás bien, Mariana? La pregunta colgó en el aire, suspendida entre los libros antiguos y el polvo que flotaba en los rayos de sol. Marianne dudó, paralizada, con el trapo en la mano, sin saber qué hacer con él. Nadie, en ningún trabajo donde hubiera estado, le había preguntado eso jamás. Siempre habían sido órdenes, correcciones o silencios. Su mente, entrenada para la supervivencia, buscó la respuesta correcta, la respuesta segura. Sí, señor, respondió ella, con la voz baja y la mirada baja. Todo está en orden, todo está limpio. Pero Alejandro no se movió, no dio por cerrada la conversación, ni se dio la vuelta para irse. Se quedó allí, esperando, leyendo el lenguaje corporal rígido de la mujer. No me refiero al trabajo, dijo Alejandro, suavizando un poco el tono, intentando bajar sus propias defensas. Te noto preocupada, te noto tensa, y quiero entender por qué. Si hay algún problema, si necesitas algo. Las manos de Mariana temblaron apenas, una vibración mínima que apenas se notaba, pero que ella sintió como un terremoto. Miró al suelo, luchando por mantener las lágrimas a raya, luchando por mantener la máscara de la empleada perfecta. El miedo, que había contenido durante días, empezó a asomar, rompiendo las costuras de su compostura. Con una voz quebrada, casi pidiendo disculpas por existir, por sentir, por ocupar espacio, Mariana confesó lo que la estaba deshaciendo por dentro. Tengo miedo de perder el trabajo, susurró, y cada palabra le dolía al salir. Sé que no debería haber traído a Sofía. Sé que abusé de su confianza. Sé que no es mi lugar. Solo dejé que jugaran porque nunca había visto a su hija tan feliz. Y yo solo quería que mi hija también tuviera un momento de alegría. Cada frase estaba cargada de una culpa inmensa. Como si el afecto fuera una falta grave, como si permitir que dos niñas fueran felices fuera un crimen.
Alejandro escuchó sin interrumpir, sin juzgar, dejando que ella vaciara su miedo. Cada palabra confirmaba algo que ya intuía, pero que ahora se volvía innegable. Mariana no actuaba desde la comodidad ni desde el aprovechamiento. Actuaba desde la urgencia y el cuidado desinteresado. No había malicia en sus acciones, solo el deseo desesperado de mitigar la soledad de una niña y darle un respiro a la suya propia. Y ese miedo, ese terror paralizante a perderlo todo por un simple acto de humanidad. Le recordó algo doloroso de sí mismo, su propio poder, sin quererlo. Se había convertido en una fuente de angustia para los demás. Alejandro respiró hondo, tomando aire como si fuera a bucear en aguas profundas, y miró a Mariana a los ojos por primera vez, realmente a los ojos, sin ver a través de ella. Mariana, dijo él con una firmeza que no era agresiva, sino solemne. Nadie va a perder su trabajo por hacer feliz a una niña, especialmente si esa niña es la mía. Ella levantó la mirada incrédula, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. No estaba acostumbrada a escuchar frases así dirigidas a ella. Esas palabras no encajaban en su mundo, pero... Señor, las reglas de esta casa han cambiado, interrumpió Alejandro, y al decirlo, sintió que él mismo estaba cambiando. Y quiero que sepas algo más. No pienso separar a Lucía de Sofía. Creo que se necesitan mutuamente. Mariana sintió que las piernas le flaqueaban, como si el suelo se hubiera vuelto líquido. No sabía si llorar, si agradecer, si huir o si desconfiar, porque esas palabras simples, dichas con calma, significaban algo enorme para alguien como ella. Por primera vez en años, el afecto no venía acompañado de una amenaza silenciosa, de un pero, de una condición oculta. Alejandro, sin saberlo del todo, acababa de dar el primer paso real para cambiar no solo la dinámica de su casa, sino la vida misma de Mariana y Sofía. Y en ese proceso, sin buscarlo, acababa de sanar una parte de sí mismo que llevaba rota mucho tiempo. La decisión de Alejandro no tardó en hacerse visible, no porque la anunciara con trompetas ni la proclamara en una reunión familiar, sino porque los cambios en la atmósfera de la casa eran tan profundos y tangibles que era imposible ignorarlos. La mansión, que antes operaba como un reloj suizo de silencio y orden imperturbable, comenzó a sonar diferente. Las risas de las niñas dejaron de ser un evento esporádico y silenciado para convertirse en parte de la banda sonora diaria, llenando los rincones que antes solo conocían el eco de los pasos solitarios de Alejandro. Los silencios ya no eran tan densos ni tan largos. La casa, siempre impecable y fría, comenzó a parecer realmente habitada, con juguetes dejados a medio uso en el sofá, con dibujos pegados en la nevera con imanes de forma brillante, con un desorden vital y caótico que para Alejandro era sinónimo de vida. Sin embargo, este cambio tan humano y necesario que parecía sanar el corazón de la casa, fue precisamente lo que empezó a incomodar a los demás. La primera señal de tensión llegó de forma inesperada una tarde lluviosa, cuando la hermana mayor de Alejandro apareció sin previo aviso para devolver un libro que había pedido prestado meses atrás. Encontró a las niñas jugando en la sala, construyendo una fortaleza con cojines y sábanas, riendo a carcajadas, y vio a Mariana sentada cerca de ellas, remendando un dobladillo del uniforme de Lucía con una dedicación tranquila. La hermana de Alejandro se detuvo en el umbral, frunciendo el ceño, con una expresión de confusión y desaprobación que no intentó disimular. No hubo saludos cálidos ni preguntas sobre la salud de Lucía. Su mirada iba y venía de las niñas a Mariana, midiendo la situación con una regla mental rígida y anticuada. No estás mezclando demasiado las cosas, Alejandro, dijo ella, dirigiéndose a su hermano, pero manteniendo la voz lo suficientemente alta para que Mariana pudiera escuchar cada palabra. Hay límites que conviene respetar. Las cosas tienen su lugar y las personas también. No me parece correcto que la niña se confunda con tanta cercanía de Alejandro, que estaba revisando unos documentos en la mesa del comedor, levantó la vista lentamente. Antes, esa frase habría sido suficiente para que él sintiera incomodidad, para que cuestionara sus decisiones o para que intentara suavizar la situación para mantener la paz familiar. Pero esa vez, la escena de las niñas riendo y el dibujo de las dos manos unidas que Lucía le había mostrado esa mañana pasaron por su mente como un flash. ¿Límites para quién?, preguntó Alejandro con una calma que sorprendió a su hermana, y que contenía una dureza que nunca antes había usado con ella. La incomodidad en la sala fue inmediata, casi física. Nadie esperaba esa pregunta. Nadie esperaba que él cuestionara el orden natural de las cosas. Su hermana carraspeó, incómoda, y comenzó a hablar de costumbres, de educación, de respeto a las jerarquías, de la confusión que podía generar en una niña el no entender las diferencias sociales. Alejandro la escuchó, pero ya no lo hacía desde la obediencia automática del hermano menor que siempre buscaba validación. Escuchaba desde la experiencia reciente de ver a su hija florecer, de ver sus ojos brillar de nuevo, de verla dejar de ser una sombra para convertirse en una persona real.
Lucía no está confundida. Hermana, la interrumpió Alejandro cuando ella tomó aire para seguir. Por primera vez en mucho tiempo, está feliz. Y si esa felicidad implica jugar con Sofía y aprender con Mariana, entonces no voy a ser yo quien ponga un límite a eso. Su hermana se quedó callada, con la boca abierta, ofendida y choqueada por la defensa tan firme de algo que consideraba una falta de protocolo. Se marchó poco después con el libro bajo el brazo y un comentario seco sobre cómo el estrés le estaba haciendo perder el juicio, pero Alejandro no se inmutó. Sabía que era solo el principio. Días después, los comentarios dejaron de ser indirectos y se volvieron más velados pero hirientes. En una cena con amigos cercanos y socios de negocios, alguien soltó una broma incómoda mientras se servía el vino, comentando que ahora la casa de Alejandro parecía una guardería improvisada y que era arriesgado mezclar la vida privada con la del servicio, sugiriendo con una sonrisa condescendiente que quizás debería ser más estricto para evitar malentendidos. Otros asintieron con medias palabras, hablando de discreción y de imagen. Alejandro sonrió por cortesía, sosteniendo su copa, pero sentía una rabia fría creciendo en su estómago. Cada comentario confirmaba algo que le empezaba a doler. La comodidad de su entorno dependía estrictamente de que nada cambiara realmente. Mientras él fuera el padre ausente proveedor y Mariana la invisible limpiadora, todos estaban cómodos. Pero en el momento en que él decidió estar presente y tratar a Mariana con dignidad, el mundo empezaba a sentir amenazado. Marianne, aunque no estaba presente en esas cenas, percibía esas tensiones en el aire de una manera que nadie le tenía que explicar. Notaba las miradas largas de los visitantes cuando pasaba por la sala con la bandeja de café. Notaba los silencios incómodos que se formaban cuando ella entraba a una habitación para limpiar. Notaba la sensación constante de ser evaluada, medida y encontrada deficiente por ocupar un espacio que no había sido pensado para alguien como ella. Había vivido eso antes en otros trabajos. La diferencia era que ahora no estaba sola y eso hacía que el miedo se mezclara con algo nuevo, una dignidad incipiente que ella misma no sabía que tenía una tarde. Mientras estaba en el despacho de Alejandro, recogiendo papeles usados, escuchó hablar por teléfono. No levantó la vista, se mantuvo en su rincón intentando ser invisible, pero no pudo evitar oír algunas frases de la conversación porque la voz de él se había elevado ligeramente, no por ira, sino por firmeza. No, no es un problema, decía Alejandro al teléfono. No voy a cambiar eso porque es lo correcto. Y sí, entiendo que puede parecer extraño para ustedes, pero mi prioridad ahora es otra. Marianne sintió un nudo en el pecho, caliente y denso. Nunca nadie había usado esa firmeza para defender algo que la incluía a ella. Nunca había escuchado a alguien con poder decir que no al mundo para proteger un espacio para alguien como ella. Esa noche, Mariana consideró seriamente la posibilidad de renunciar, no por ingratitud, sino por protección. El miedo le decía que cuando las cosas se ponen tan tensas, cuando los poderosos empiezan a incomodarse, siempre es el débil el que paga el precio. Miró a Sofía dormir en su cama pequeña en el departamento, con el dibujo que Lucía le regaló bajo la almohada, y pensó que tal vez era mejor irse antes de que la echaran, antes de que la humillación pública destruyera la poca dignidad que le quedaba a Alejandro. Por su parte, estaba atravesando su propio conflicto interno, una batalla silenciosa que se libraba entre su pasado y su presente. Cada opinión externa, cada mirada de desaprobación, cada comentario sutil lo empujaban hacia una disyuntiva clara: volver a ser el Alejandro de antes, el que mantenía todo bajo control, a todos a distancia y el orden establecido, o sostener esta decisión que estaba transformando a su hija, aunque incomodara a muchos. Por primera vez en su vida, Alejandro se dio cuenta de algo inquietante sobre su propia naturaleza. Había construido su vida entera para no incomodar a nadie importante. Había moldeado su comportamiento para recibir aplausos, para ser el hombre exitoso, el buen padre proveedor. Y ahora, al priorizar la felicidad real de Lucía por encima de la opinión de su círculo social, estaba incomodando a todos los que antes definían su identidad. Esa revelación fue tan liberadora como aterradora. Se dio cuenta de que perder la aprobación de personas que solo lo querían mientras fuera útil y predecible no era una pérdida real, sino una limpieza necesaria. Era como si, igual que Mariana quitaba el polvo de los muebles, él estuviera quitando capas de sociedad emocional y social que llevaban años acumulándose en su vida. Esa noche, mientras apagaba las luces de la casa y caminaba hacia su dormitorio, escuchando las respiraciones tranquilas de las niñas en sus habitaciones, Alejandro entendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. No se trataba solo de permitir un vínculo infantil, se trataba de defenderlo, de sostenerlo ante el mundo, y sabía que tarde o temprano tendría que elegir entre el aplauso falso de su entorno o la paz real,
aunque silenciosa, de su hogar. Y por primera vez, la elección no le pareció difícil. Meriene tomó su decisión en el silencio de la madrugada siguiente, no con lágrimas ni dramatismos, sino con una claridad dolorosa y práctica que había aprendido a lo largo de años de supervivencia. No hubo escenas de despedidas ni discursos largos. Simplemente, mientras preparaba el desayuno con la misma eficiencia de siempre, su mente llegó a una conclusión ineludible. Quedarse significaba exponerse, permitir que la tensión, que ya se palpaba en el aire de la casa, siguiera creciendo hasta estallar en su cara. Irse significaba proteger a Sofía, protegerse a sí misma y ahorrarle a Alejandro el incómodo trabajo de tener que despedirla cuando la presión de su familia o sus socios se volviera insoportable. En su lógica de quien siempre ha tenido que cerrar heridas antes de que se infecten. Irse era el acto de amor más responsable que podía ofrecer. Esa mañana preparó los huevos revueltos y el café con esmero, como si quisiera dejar todo perfecto en su última actuación. Limpió la cocina con la misma dedicación de siempre, y evitó mirar demasiado a Lucía, temiendo que cualquier gesto de cariño, cualquier mirada prolongada, pudiera delatarla y hacer más difícil el adiós. Sofía, en cambio, notó algo distinto en su madre desde el primer momento. Los niños son vivientes del estado emocional de sus padres, y Sofía sintió que su madre estaba más callada de lo habitual, más rígida, como si estuviera hecha de madera en lugar de carne y hueso. Cuando levantó la vista de su cuaderno de dibujos y preguntó en voz baja si volverían al día siguiente, Mariana no respondió de inmediato. Se limitó a sonreír, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, y a pedirle con voz suave que guardara sus cosas, que se preparara para salir. Esa evasiva fue suficiente para que la niña sintiera un nudo pequeño y frío en el pecho. Una angustia que no sabía nombrar pero que le achicó el estómago. Lucía apareció corriendo por el pasillo, con el pelo suelto y enredado, sosteniendo un dibujo en la mano. Era un dibujo sencillo, hecho con ceras de colores, donde dos figuras de manos grandes estaban tomadas, girando en círculos sobre un fondo amarillo. Era para Sofía, dijo la niña con una sonrisa brillante, extendiéndolo hacia su amiga. Es para que no se olvide de mí cuando no esté. Meriene sintió que el aire le faltaba en los pulmones, como si alguien le hubiera apretado el pecho con fuerza. Ese dibujo, hecho con inocencia, confirmaba lo que ella ya sabía pero no quería aceptar. La separación emocional ya había empezado, incluso antes de que ella pronunciara una sola palabra de despedida. Incluso antes de irse, el vínculo se estaba rompiendo por el miedo. Alejandro llegó más temprano de lo habitual a casa esa mañana, con una sensación de inquietud en el estómago que no lograba sacudirse. Desde que había decidido no ceder a las presiones externas, algo en su interior le decía que debía estar más atento, más presente. Al entrar a la casa, notó una atmósfera extraña, una quietud que no era la de la paz, sino la de la calma antes de la tormenta. Se dirigió a la cocina y encontró a Mariana de espaldas, guardando algunas cosas personales en su bolso viejo de tela. No era el gesto de alguien que estaba ordenando, era el movimiento deliberado de quien se prepara para no volver. Se detuvo en seco, sintiendo que el suelo se partía bajo sus pies. ¿Pasa algo?, preguntó Alejandro, y su voz sonó más ronca de lo que él quería. Meriene se giró lentamente, intentando componer una expresión que no traicionara el caos interior. Dudó unos segundos que le parecieron eternos, luchando entre la verdad de su corazón y el miedo de toda una vida. Luego, con una voz firme pero contenida, que apenas temblaba en las últimas sílabas, respondió lo que llevaba días preparando. Creo que ya no es correcto que siga aquí. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho, una punzada de realidad que le quitó el aliento. Entendió de inmediato, con una claridad devastadora, lo que estaba ocurriendo. No era una renuncia laboral motivada por una mejor oferta o por cansancio. Era una retirada emocional forzada por el terror. Meriene no se iba porque quisiera. Se iba porque creía que debía hacerlo, porque el entorno le había hecho sentir que su presencia era un problema, una mancha en la perfección del cuadro. ¿Quién te dijo eso?, preguntó Alejandro, advancing un paso, sintiendo la rabia burbujear bajo su piel, no contra ella, sino contra el mundo que la hacía sentir así. Nadie respondió. Mariana, bajando la mirada hacia sus manos. A veces no hace falta que te lo digan. Se siente, se lee en las miradas, en los silencios cuando llega visita, en la forma en que usted trata de defenderme, pero al mismo tiempo. Yo sé que causo problemas, y no quiero causar problemas. Yo sé cuál es mi lugar, señor, y mi lugar no es aquí. Lucía apareció en la puerta de la cocina en ese preciso momento, con el corazón latiendo rápido, sin saber por qué, pero sintiendo el peligro inminente. Vio las mochilas, vio las caras serias y tensas de los adultos, y entendió más de lo que ellos creían posible para su edad. Sin decir una palabra, corrió hacia Sofía, que estaba parada en un rincón, con el dibujo apretado contra el pecho como un escudo, y la abrazó con fuerza, escondiendo su cara en el cuello de su amiga. Fue un gesto silencioso, desesperado y absolutamente puro. El grito de un alma que no entiende de clases sociales ni de conveniencias adultas.
Solo entiende de amor y pertenencia. Ese gesto fue lo que terminó de quebrar algo dentro de Alejandro. No hubo discursos lógicos que pudieran competir con la imagen de su hija, aferrándose a la única persona que le había devuelto la risa. No dijo estás equivocada, ni cálmate, ni vamos a hablarlo. Simplemente, con una firmeza que sorprendió a las tres mujeres en la cocina, dijo, no te vas así. Marianne lo miró confundida, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. No estaba acostumbrada a que alguien con poder le pidiera explicaciones para retenerla. Toda su experiencia le decía que el poder era para echar, no para quedarse. Alejandro, empezó ella, intentando razonar. No voy a permitir que el miedo decida por nosotros, interrumpió él, acercándose más, invadiendo el espacio de seguridad que ella siempre intentaba mantener. Ni por las niñas. Yo tampoco voy a permitir que Lucía pierda a la persona que la hace feliz. Y tampoco voy a permitir que tú te vayas creyendo que eres un problema, cuando lo único que has traído a esta casa es luz. Marianne intentó explicar, tartamudeando, que no quería causar conflictos, que entendía las diferencias, que sabía que su presencia alteraba el equilibrio social de su entorno. Pero Alejandro la interrumpió con una suavidad que era más fuerte que cualquier grito, tu lugar no es el silencio. Marianne, dijo él, mirándola a los ojos, y mi casa ya no puede volver a ser la misma sin ustedes aquí. Las niñas los observaban, sin comprender cada palabra, pero sintiendo el peso del momento, la gravedad de lo que estaba en juego. Sofía apretaba el dibujo contra su pecho con tanta fuerza que el papel se arrugaba. Lucía no soltaba la mano de su amiga. Alejandro vio en ese gesto, en la unión de esas dos manos pequeñas, algo irrefutable. Separar lo que se había unido desde la verdad emocional sería una violencia mayor que cualquier incomodidad social. Cualquier comentario mordaz de su familia o cualquier mirada de juicio de sus amigos. Marianne no respondió de inmediato, porque cuando una vida te ha enseñado a irte antes de ser echada, quedarse también es un acto de valentía, una temeridad casi suicida. Y Alejandro entendió en ese instante que, si realmente quería que ella se quedara, si quería que esto funcionara, no podía ser solo una petición verbal. Tendría que hacer algo más que pedirlo. Tendría que garantizar, con hechos y no con promesas etéreas, que esta vez nadie sería obligado a desaparecer en el silencio. Alejandro no tomó la decisión definitiva esa misma noche, ni inmediatamente después del encuentro en la cocina. Pasó las horas siguientes en una vigilia agotadora, sentado en la oscuridad del salón principal, con las luces apagadas y la casa entera, respirando de una forma diferente a como lo había hecho durante años. Antes, el silencio de la mansión era sinónimo de orden, de control absoluto, de un reloj detenido en el tiempo. Ahora, ese silencio estaba lleno de ecos, de pasos suaves de niñas durmiendo, de susurros, de una vida nueva que reclamaba su espacio. Escuchaba cada sonido con una atención casi obsesiva. El crujido de la madera, el viento contra los cristales, las respiraciones lejanas. Ruidos que antes consideraba molestias o simples fondos sonoros, ahora se le antojaban señales vitales, pruebas de que el lugar estaba vivo. Entendió, con una claridad que le dolía en el pecho, que si no hacía algo claro, estructurado y definitivo, el miedo que gobernaba a Mariana terminaría ganando por inercia. El miedo es paciente. El miedo espera que bajes la guardia para volver. Y Alejandro sabía que no podía vigilar cada segundo, ni podía pedirle a Mariana que confiara ciega y irracionalmente, solo porque él lo decía. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que el sol comenzara a calentar la ciudad, Alejandro comenzó a moverse. No llamó a su abogado de empresa para una transacción comercial ni a su contador para un balance. Pidió una reunión interna. No fue una reunión en una sala de juntas de un rascacielos, sino en el propio comedor de su casa, el lugar donde todo había comenzado a cambiar. Citó allí a su administrador principal, a la persona encargada del personal doméstico y, aunque parecía extraño, también consideró necesario hablar con su asistente personal más cercana. No buscaba aprobación, ni consuelo, ni consejos. Buscaba transparencia y transparencia estructural. Cuando todos estuvieron presentes, de pie alrededor de la mesa de mármol, que había sido testigo de escenas frías y formales, Alejandro habló. No lo hizo con ira, ni con el tono autoritario de quien dicta una sentencia. Habló con una calma que resultaba mucho más aterradora y contundente para quienes lo conocían. En esta casa, empezó Alejandro, mirando a cada uno a los ojos, Lucía no va a volver a estar sola. Esa es la nueva norma. Esa es la única regla no negociable. A partir de hoy, hubo miradas cruzadas, carraspeos nerviosos, intercambio de glancias de incomodidad. El administrador aclaró su garganta, intentando mantener la compostura profesional. Señor Figueroa, con todo el respeto, entendemos su sensibilidad con la niña, pero el protocolo de servicio, las distancias, el rol de cada empleado.
Alejandro levantó una mano, deteniendo la fluidez de las excusas burocráticas. Escuchó hasta el final, dejando que el aire se llenara de palabras vacías sobre límites, roles, confusiones y profesionalismo. Cuando el hombre terminó, Alejandro respondió, pero no desde la lógica corporativa que él mismo había dominado durante décadas. Respondió desde la verdad desnuda que había visto en los ojos de su hija. La única confusión, dijo Alejandro, con una voz que no gritaba pero que llenaba la sala, fue creer que el dinero podía reemplazar la presencia. La única confusión fue creer que mi hija ni da cosas cuando necesitaba conexión. Eso sí fue un error mío, un error grave, y no pienso repetirlo. Marianne no ha hecho nada incorrecto. Al contrario, ha cuidado, ha acompañado y ha permitido algo que yo no supe ver a tiempo. Eso no es una falta, es un valor. Y si esta casa no puede adaptarse a ese valor, entonces el problema no es Mariana, ni Sofía, ni las niñas. El problema somos nosotros. Marianne permanecía en un rincón de la sala, cerca de la puerta, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. No se sentía parte de la reunión, se sentía como el objeto a discutir, el tema de la Allende. Escuchaba cada frase con el cuerpo tenso, esperando el giro, la trampa, la cláusula oculta que siempre hay en los contratos de los poderosos. Pero entonces, Alejandro hizo algo que nadie, absolutamente nadie en esa sala esperaba. No se limitó a dar una orden verbal o una disculpa emocional. Anunció cambios formales, concretos y legales. Habló de ajustes en horarios para que Mariana no tuviera que hacer horas extra injustificadas, de espacios compartidos designados para que Sofía pudiera estar en la casa sin que eso significara precariedad ni informalidad, de un contrato claro que regulara la situación de Sofía como acompañante autorizada, no como un extra tolerado. Estaba transformando una excepción temida y oculta en una decisión estructural pública. Le estaba dando al miedo un nombre y un apellido en papel, y luego lo estaba desactivando con normas. Lucía, que había bajado en pijamas y con los ojos still half closed, no entendía los términos legales ni las implicaciones laborales, pero entendía el tono. Se acercó a Sofía, que estaba escondida detrás de las piernas de su madre, y le susurró algo al oído. Sofía sonrió nerviosa, pero con una chispa de esperanza en los ojos. Marianne sintió que las piernas le temblaban visiblemente. No estaba acostumbrada a que las decisiones importantes, las que definen la vida de uno, se tomaran pensando también en ella, considerando su dignidad, su estabilidad y su miedo. Cuando la reunión terminó, algunas personas se fueron en silencio, otras con gestos tensos y rostros pensativos. Alejandro sabía que no todos estarían de acuerdo, que incluso entre sus empleados más leales, habría chismes y resistencias. Pero también sabía algo nuevo, por primera vez en su vida. No estaba dispuesto a negociar lo esencial para mantener la comodidad ajena. Marianne se quedó unos minutos más, de pie, sin saber qué hacer, si irse a trabajar o si esperaba otra instrucción. El aire en la sala todavía vibraba con la electricidad de las palabras pronunciadas. Alejandro se acercó a ella, ya no como el jefe que da órdenes, ni como el padre que pide favores. Le habló con una honestidad sin adornos, mirándola a la altura de los ojos por primera vez sin rodeos. No te estoy pidiendo que confíes ciegamente, Mariana, dijo él. Sé que mi mundo te asusta y tienes razones para tener miedo. Te estoy diciendo que, esta vez, si te quedas, no vas a estar sola. Y no me refiero solo a que te voy a pagar bien. Me refiero a que, si alguien, sea quien sea de un socio, un familiar, un amigo, tiene un problema con la presencia de Sofía o contigo, el problema será conmigo. Yo seré quien lo resuelva. Marianne sintió un nudo en la garganta, tan grande y denso que le impidió hablar. Esa promesa, dicha sin grandilocuencia, sin dramatismo, simplemente como un hecho, pesaba más que cualquier contrato de trabajo que hubiera firmado en su vida. Esa tarde, la casa se reorganizó de nuevo, no de manera perfecta, ni mágica, pero sí de una manera sincera. Las niñas volvieron a jugar en el jardín, esta vez sin mirar sobre el hombro a cada rato. Marianne volvió a limpiar, pero la rigidez en sus hombros había desaparecido casi por completo. Alejandro se encerró en su estudio a trabajar, como siempre, pero esta vez trabajó escuchando las risas que ya no le parecían un recordatorio constante de su culpa, sino una confirmación de que, por fin, estaba haciendo lo correcto. Con esa decisión pública y formal, Alejandro había cruzado un punto sin retorno. Ya no podía fingir que no veía, ya no podía volver atrás sin romper algo esencial en su propia alma y en la de su hija. Había elegido convertir su autoridad en responsabilidad y sin saberlo del todo. Acababa de abrir la puerta de par en para la transformación más profunda y necesaria de todas, la de sí mismo. El cambio radical en la dinámica de la casa. Esa transformación silenciosa pero profunda que Alejandro había impulsado con su firmeza. No pasó desapercibido durante mucho tiempo en el reducido y vigilado círculo social en el que él se movía. Lo que para Alejandro era una corrección necesaria, un acto de justicia y amor paternal hacia Lucía, para el mundo exterior comenzó a verse, sospechosamente rápido, como una provocación. El rumor se extendió como el polvo en un día ventoso, deformándose a cada paso.
convirtiéndose en algo que ya no tenía nada que ver con la realidad de las risas de las niñas o con la dignidad de Mariana. Comentarios que antes se decían en voz baja, entre copas y cenas elegantes, ahora se deslizaban sin ningún cuidado, como si el hecho de que Alejandro hubiera perdido la vergüenza les diera permiso para ser más crueles. En las reuniones de negocios, la actitud de algunos socios cambió sutilmente. Hubo miradas de lado cuando Alejandro mencionaba a su hija, un tono de condescendencia paterna cuando hablaba de priorizar la familia, como si estuviera pasando por una crisis de mediana edad temporal. En una cena en casa de un amigo, alguien soltó una broma incómoda, seguida de risas nerviosas, sobre cómo ahora su mansión parecía más una guardería que la residencia de un magnate, sugiriendo que tal vez debería considerar ordenar la situación antes de que el personal se olvidara de su lugar. Alejandro sonrió por pura cortesía, sosteniendo su copa de vino sin beber, pero cada comentario, cada risa disimulada, confirmaba algo que le empezaba a doler físicamente. La comodidad de su entorno dependía estrictamente de que nada cambiara realmente. Ellos aceptaban a Alejandro mientras fuera el proveedor distante, el hombre que mantenía el orden. Pero en el momento en que decidió romper las jerarquías para que su hija fuera feliz, se convirtió en una anomalía incómoda. Marianne percibía ese clima hostil sin necesidad de que nadie le explicara nada con palabras. Su vida le había enseñado a leer el aire, a detectar las tensiones en el ambiente, a sentir cuando las miradas se clavan en la nuca. Notaba las miradas que se detenían más de la cuenta en ella cuando llegaba la visita, los silencios que se formaban bruscamente cuando entraba a una habitación con una bandeja de café, la sensación constante y pegajosa de estar ocupando un espacio que no había sido diseñado para alguien como ella. Había vivido eso antes, en otros trabajos, en otras casas. La diferencia era que ahora no estaba sola, y ese hecho hacía que el miedo se mezclara con una emoción nueva y peligrosa. La dignidad. Ya no solo quería esconderse, quería que reconocieran que su hija y ella merecían estar allí. Una tarde, Alejandro recibió una visita inesperada en su oficina. Fue un viejo amigo, un socio ocasional con el que había compartido vacaciones y negocios. Un hombre que no se molestó en disimular su incomodidad al ver a Alejandro tan relajado, hablando con orgullo de lo bien que lucía estaba ahora que tenía amistades reales. El amigo se sentó frente a él, cruzó las piernas y, sin preámbulos, lanzó la pregunta que flotaba en el ambiente como un gas tóxico. ¿No crees que estás yendo demasiado lejos, Alejandro?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Al final, cada quien debe saber cuál es su lugar. Es la ley de la vida, ¿no? Mezclarlo todo así. Puede ser confuso para la niña y dañino para tu imagen. La frase cayó pesada en el aire de la oficina lujosa y climatizada. Alejandro no respondió de inmediato. Observó a su amigo y de repente vio al hombre con quien había pasado años compitiendo y celebrando, pero que ahora le parecía un extraño, un prisionero de sus propios prejuicios. Alejandro observó a su hija en una foto del escritorio, sonriendo con Sofía en el jardín. Y luego miró a su amigo. Ese es el problema, respondió Alejandro al fin, con una tranquilidad que sorprendió al otro hombre, que durante años creí que los lugares venían dados, que eran algo fijo, inamovible, como si naciéramos con un rango grabado en la frente. Pero no es así. Los lugares se construyen o se imponen por el miedo. Y yo ya no quiero vivir en un mundo donde el miedo le dicte a mi hija con quién puede jugar. Su amigo sonrió con incredulidad, como si Alejandro estuviera diciendo un chiste absurdo, y se levantó para irse, murmurando algo sobre que el poder y el dinero a veces nublan el juicio. Pero Alejandro se quedó sentado, comprendiendo que esa conversación había sido la última confirmación que necesitaba. Entendió entonces que no todos estaban dispuestos a revisar sus privilegios, ni siquiera frente a una evidencia tan clara como la felicidad de una niña. Esa noche, Mariana dudó de nuevo, no porque Alejandro hubiera flaqueado, porque él se mantuvo firme como una roca en medio de la tormenta, sino porque el entorno empezaba a volverse hostil de formas que ella no podía controlar. Pensó en Sofía, en lo fácil que sería para ambos simplemente desaparecer, volver a la sombra, encogerse de hombros, aceptar que algunas puertas nunca se abren del todo y buscar la supervivencia en otro lado. Pensó también en Lucía, en lo que significaría para ella volver a la soledad de los juguetes caros y el silencio, en la luz que se apagaría en sus ojos al perder a su única amiga verdadera. Esa idea le dolió más que cualquier humillación que hubiera sufrido en su vida. Alejandro la encontró sentada en la cocina, ya entrada la noche, con la mirada perdida en la nada, absorta en pensamientos oscuros. Él no le preguntó si quería irse. Ya había aprendido la lección de que esa pregunta, hecha desde la posición de poder, puede sonar a un permiso sutil para abandonar el barco. En su lugar, le dijo algo distinto, algo que redefinió su relación para siempre.
No puedo prometerte que todos van a entender, Mariana le dijo, sentándose frente a ella. Sé que hay gente que habla, que juzga, que se siente incómoda. Pero si puedo prometerte esto, aquí, dentro de estas paredes, nadie te va a tratar como si valieras menos. Y si alguien intenta hacerlo, se enfrentará a mí. Mariana lo miró sorprendida por la firmeza tranquila de esas palabras. Por primera vez, Alejandro habló abiertamente de lo que estaba ocurriendo, no como una defensa, sino como una afirmación de principios. Le contó lo que le habían dicho en el club, lo que insinuaban sus socios, los consejos no solicitados de su familia. Dijo que su hija estaba mejor, más viva, más ella misma, y que eso no era negociable. Cada vez que lo decía, sentía cómo se desprendía de una capa antigua de miedo al que dirán. Una capa que había llevado puesta durante tanto tiempo que ni siquiera notaba el peso hasta que empezó a caer. Las reacciones a su postura no fueron unánimes, ni mucho menos. Algunos amigos se alejaron, considerando que había perdido el rumbo y la elegancia. Otros se quedaron en silencio, evitando el tema para no confrontarlo. Unos pocos, muy pocos, se acercaron con honestidad, admitiendo que envidiaban un poco su coraje para romper con las expectativas. Alejandro empezó a entender algo fundamental sobre la naturaleza de las relaciones que había cultivado. Perder la aprobación de personas que solo te quieren mientras eres útil y predecible no es una pérdida real, es una limpieza. Era como si, igual que Mariana quitaba el polvo acumulado en los muebles, él estuviera quitando el polvo social de su vida, eliminando a quienes solo veían en él un reflejo de su propia arrogancia. Ese enfrentamiento con el prejuicio marcó otro punto de no retorno en la historia de la casa. Alejandro ya no solo estaba protegiendo un vínculo infantil, estaba defendiendo una forma distinta de mirar al otro, una forma más humana y menos transaccional. Y Mariana, al ver cómo él se enfrentaba al mundo exterior por ellas, comprendió lentamente que, por primera vez en su vida, no estaba siendo tolerada, ni siquiera protegida por caridad. Estaba siendo defendida. La casa poco a poco dejaba de ser un lugar de apariencias frías para convertirse en un espacio donde la verdad podía quedarse a vivir, sin tener que pedir permiso para respirar. La crisis no llegó con avisos previos, ni se manifestó a través de los juicios verbales de sus allegados, ni de los murmullos de los cafés de la alta sociedad. Llegó de forma abrupta y física una tarde cualquiera, mientras el sol bañaba el jardín trasero y las niñas jugaban despreocupadas sobre la hierba recién cortada. Lucía comenzó a sentirse mal de repente. Al principio fue solo un cansancio inusual, una palidez extraña en sus mejillas normalmente rosadas, un silencio repentino en medio de una carcajada que se cortó en seco. Dejó de correr, se sentó en el césped con dificultad y llevó una mano a su cabeza como si el mundo le estuviera dando vueltas. Mariana, que estaba colgando ropa en la terraza cerca de allí, notó el cambio en la dinámica del juego antes que nadie. No fue una intuición sobrenatural ni un don especial. Fue simplemente esa vigilancia amorosa y constante que se aprende cuando el cuidado de otro ser humano es una responsabilidad diaria y no una excepción o una tarea delegada. Soltaba la tela, secándose las manos en el delantal, y caminó hacia las niñas con paso rápido pero tranquilo. Se arrodilló junto a Lucía, le pasó una mano suave y fresca por la frente y le habló con voz baja, preguntándole qué sentía, dónde le dolía, intentando calmar la ansiedad que empezaba a reflejarse en los ojos de Sofía. Tomó a Lucía de la mano y la ayudó a levantarse con una delicadeza que evitara cualquier movimiento brusco, llevándola hacia el interior de la casa para sentarla en el sofá, traerle un vaso de agua y pasarle un paño húmedo por la nuca. Alejandro, que estaba en su despacho trabajando en un contrato que ya no le interesaba tanto como antes, escuchó el cambio en el tono de la casa. Sabía distinguir el sonido de las risas, el correr de los pies descalzos y, sobre todo, la ausencia de ellos. Cuando el silencio se volvió denso y escuchó pasos rápidos y voces bajas, sintió un pinchazo en el estómago. Salió al pasillo y encontró a su hija en el sofá, con los ojos vidriosos y la cara pálida, apoyada en el hombro de Mariana como si ese gesto fuera lo más natural y seguro del mundo. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Un miedo primordial y antiguo que ignoraba su cuenta bancaria y su estatus social. El miedo a perder a su hija. Llamó al médico con voz temblorosa. Organizó el traslado, dio órdenes rápidas y confusas. Pero en medio de ese caos, algo había cambiado fundamentalmente en él. En otras situaciones, quizás habría intentado controlar todo él mismo. Habría apartado a Mariana para que los profesionales hicieran su trabajo. Habría tratado de gestionar la crisis como si fuera un problema operativo más de su empresa. Pero esta vez no apartó a Mariana. No tomó a Lucía en brazos como si solo él pudiera sostenerla, como si fuera su propiedad exclusiva. Permitió, sin pensarlo demasiado, casi instintivamente, que la mujer que había estado allí todos los días, que conocía los ritmos y las necesidades de la niña mejor que nadie, la acompañara también ahora, sin discutirlo, sin justificarlo. Como si su cuerpo ya supiera lo que su mente tardó años en aprender. El cuidado se multiplica cuando se comparte. En el hospital, el ambiente se volvió frío, clínico y despiadadamente técnico.
Había preguntas rápidas, formularios que llenar, enfermeras y médicos con miradas profesionales que medían la gravedad sin empachos. Marianne se mantuvo en un costado de la camilla, intentando hacerse invisible otra vez, retrocediendo hacia la pared. Había aprendido a lo largo de los años que esos espacios blancos y esterilizados no estaban hechos para gente como ella. Su lugar era esperar afuera, al margen, sin interferir. Pero Lucía, desde la camilla, estiró su pequeña mano buscando apoyo en el aire, buscando calidez, y sus dedos rozaron el brazo de Mariana. «No te vayas», susurró la niña, con una voz débil pero llena de una determinación conmovedora. Alejandro vio esa escena y sintió que algo se ordenaba definitivamente dentro de él, como si las piezas de un rompecabezas complejo finally encajaran en su lugar. Se giró hacia el médico, que intentaba indicarle a Mariana que debía esperar fuera, ya que solo se permitía el acceso a familiares inmediatos. «Ella se queda», dijo Alejandro con una firmeza que no dejó lugar a dudas. Sin levantar la voz, sin gritar, simplemente afirmando una verdad. «No voy a discutirlo». El médico lo miró sorprendido, pero la seguridad en la mirada de Alejandro era tal que no insistió. En ese gesto simple, en esa defensa inquebrantable del derecho de Mariana a estar ahí, Alejandro entendió algo que nunca había estado en los manuales de liderazgo, ni en las clases de ETACAD. La familia no siempre coincide con los apellidos ni con la sangre. A veces, la familia son las personas que están allí cuando el miedo aparece, quienes no se van cuando la situación se vuelve incómoda, difícil o dolorosa. Quienes se quedan. Las horas siguientes pasaron lentamente, densas, como si el tiempo se hubiera espesado dentro de esas paredes blancas. No era una enfermedad grave ni mortal, pero sí lo suficientemente seria como para enfrentar a Alejandro con su peor miedo: la fragilidad de la vida y la posibilidad real de perder lo que amaba. Mientras esperaba el diagnóstico y el alta médica, sentado en una silla de plástico incómoda, su mente se convirtió en una pantalla de cine que proyectaba, una y otra vez, cada momento perdido, cada ausencia justificada con el trabajo, cada tarde en la que había elegido estar en una reunión de negocio en lugar de estar en el suelo jugando. El arrepentimiento era un sabor amargo en la boca. Marianne estaba sentada a su lado. No decía nada, no intentaba consolarlo con frases hechas, ni decirle que todo va a estar bien. Su presencia era silenciosa, pero firme como una roca. No intentaba llenar el silencio con palabras vacías. Simplemente estaba ahí, compartiendo el peso de la espera, el miedo y la incertidumbre. Sofía estaba en casa, al cuidado de una vecina, y aunque no entendía del todo la gravedad médica de lo que ocurría, sentía el vacío que dejaban su madre y Lucía. Esa noche se durmió abrazada al dibujo que Lucía le había regalado días antes, el de las dos figuras bailando juntas. Un símbolo que se había convertido en su talismán contra la soledad. Cuando el médico finalmente entró en la sala de espera y les explicó que Lucía se recuperaría pronto, que no había nada irreversible, solo una infección común que había golpeado fuerte pero que ya estaba controlada, Alejandro sintió que las piernas le temblaban con tal fuerza que tuvo que sentarse. Se llevó las manos al rostro y, por primera vez en mucho tiempo, lloró sin pudor ni vergüenza delante de otra persona. No eran lágrimas de debilidad, sino de un alivio tan profundo que le sacudía todo el cuerpo. Marianne se acercó y le apoyó una mano en la espalda. No como una empleada, no como una invitada, ni como una subordinada, sino como alguien que compartía la carga del cuidado, como una compañera en la travesía difícil de la vida. Esa noche, Alejandro no volvió a casa siendo el mismo hombre que había salido por la mañana. El choque de la enfermedad de su hija, aunque leve, había servido como un catalizador brutal para una revelación necesaria. Comprendió con una claridad brutal y despiadada que el dinero, los contactos influyentes, el control absoluto y el poder no sirven de nada cuando lo que realmente está en juego es lo esencial. Que la verdadera seguridad no se compra con tarjetas de crédito, se construye con presencia real, con vínculos auténticos y con personas que no se desvanecen cuando la vida se pone fea o difícil. La crisis no solo puso en riesgo la salud de Lucía, puso en evidencia algo mucho más profundo y doloroso. ¿Quiénes estaban realmente allí cuando el miedo aparecía y quiénes solo sabían opinar con distancia y juicio desde la comodidad de sus salones? Alejandro entendió que la familia no es un concepto estático que se hereda, sino una elección diaria y constante. Y esa noche, al ver a Mariana quedarse a su lado, sin ser obligada, supo con certeza absoluta que ya no había marcha atrás posible. El regreso a la casa desde el hospital fue un viaje tranquilo, marcado por el silencio reconfortante del motor del coche y el peso suave de Lucía dormida en la batería. Con la cabeza recostada en el regazo de Mariana, Alejandro conducía despacio, consciente de cada curva del camino, como si el mundo exterior se hubiera vuelto frágil de repente. Al cruzar el portón de la mansión y bajar la vista sobre el asfalto familiar, Alejandro entendió con una claridad meridiana que ya no podía seguir viviendo como lo había hecho antes, fingiendo que pequeños ajustes superficiales bastarían para arreglar el abismo que había abierto su propia ausencia. Esa noche no durmió, aunque su cuerpo clamaba por descanso.
Se sentó en la cocina, un lugar de la casa que antes casi no usaba y que ahora se sentía cálido y vivo. Y observó a Mariana moverse con delicadeza para preparar una sopa sencilla y caliente para cuando Lucía despertara. No había prisa en sus movimientos, ni ese dramatismo tenso que solía caracterizar sus acciones cuando él estaba presente. Solo había cuidado, puro y simple. Alejandro se dio cuenta de algo que le dolió admitir. En medio de la crisis médica, no había llamado a nadie más. No a su hermana, ni a sus socios, ni a sus amigos de élite. Su instinto lo había llevado a confiar en la persona que había estado allí todos los días, sin títulos, sin reconocimiento y sin alardes. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a pintarse de tonos grises y suaves, Alejandro llamó a Mariana. No la citó en el despacho, ni usó el tono frío y distante del jefe. Se sentaron frente a frente en la cocina como dos iguales, con la mesa de por medio y una taza de café humeante en cada mano. Anoche entendí algo, comenzó Alejandro, con la voz ronca por la falta de sueño y la emoción contenida. Mi hija no necesita una casa más grande, ni más juguetes caros, ni más habitaciones vacías. Necesita estabilidad. Necesita saber que las personas que quiere no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y esas personas, ahora mismo, son ustedes. Mariana escuchó en silencio, con el corazón acelerado, sin saber hacia dónde iba esa conversación ni qué respuesta se esperaba de ella. Alejandro respiró hondo, buscando las palabras exactas, las que no fueran promesas vacías ni imposiciones. Quiero que te quedes, dijo él finalmente, mirándola a los ojos, no solo como empleada. Quiero que seas parte del día a día de Lucía de forma oficial y permanente. Quiero que tengas seguridad real, no por mi humor o por mi buena voluntad, sino por algo escrito, por algo que no se pueda romper si un día yo me enojo o si las circunstancias cambian. Mariana sintió que el suelo bajo sus pies se movía, inestable y sacudido. No porque no quisiera quedarse, sino porque la vida entera le había enseñado a desconfiar de los cambios repentinos que venían de arriba, especialmente cuando sonaban tan bien. La duda la asaltó, ¿y si mañana se arrepiente? ¿Y si la familia interviene? ¿Y si Sofía y yo pasamos a ser una carga? El miedo era un viejo conocido que no se iba tan fácilmente. Alejandro pareció leer sus pensamientos en su cara, en la forma en que sus manos entrelazadas apretaban los dedos con fuerza. No quiero que Sofía vuelva a sentirse una visita tolerada, añadió Alejandro con una suavidad que era casi una súplica. Quiero que esta casa también sea un lugar seguro para ella, donde no tenga que pedir permiso para existir. Quiero que esto no dependa de la caridad, sino del derecho. La decisión no quedó solo en una promesa verbal o en un momento emotivo en la cocina. Ese mismo día, Alejandro entró en acción con la eficiencia que lo caracterizaba, pero esta vez aplicada a proteger lo que amaba. Habló con abogados, con contadores y con asesores de confianza, pero no para blindar su patrimonio ni para evadir impuestos. Lo hizo para formalizar lo que ya existía en la realidad emocional. Quería que nada dependiera de su estado de ánimo, de un capricho o de una opinión externa. Quería convertir el cuidado en una certeza inamovible. Unos días más tarde, citó a su familia y a su círculo más cercano para una reunión formal en la sala principal. No dio demasiadas explicaciones ni pidió permiso. Dijo lo justo y necesario, con una calma que desconcertó a los más críticos. En esta casa, anunció Alejandro, mirando a cada uno a la cara, las prioridades han cambiado. Lucía es el centro, y lo que haga feliz a Lucía no está sujeto a discusión ni a la aprobación de nadie. Mariana y Sofía no son empleadas temporales ni concesiones. Son parte de nuestra vida. Si alguien no está de acuerdo con esto, la puerta está abierta. Las reacciones no fueron unánimes. Hubo caras de shock, susurros de indignación y comentarios velados sobre cómo la guerra o el estrés le habían dañado el juicio. Algunos familiares se distanciaron, ofendidos por la falta de consideración hacia la tradición y las apariencias. Otros sugirieron, con tonos condescendientes, que estaba actuado por culpa de padre ausente o por una soledad mal gestionada. Alejandro escuchó todo, pero ya no sentía la necesidad de defenderse ni de justificarse. Había cruzado un umbral interno del cual no había regreso. Ya no necesitaba la validación de personas que solo aceptaban una versión plana y conveniente de él. Mariana, por su parte, comenzó a caminar por la casa con una calma nueva. No era la calma de la obediencia, sino la calma de quien sabe que tiene un lugar legítimo. Ya no caminaba pegada a las paredes, ni bajaba la mirada cuando entraba una visita. Sofía dejó de pedir disculpas por ocupar espacio. Dormía mejor, reía con más soltura y jugaba con una confianza que antes le era ajena. Alejandro observaba esos cambios minúsculos y poderosos y comprendía con una mezcla de gratitud y un arrepentimiento profundo todo el tiempo que habían perdido. Lucía también cambió. Empezó a invitar a otras compañeras de la escuela, a proponer juegos, a hablar de lo que sentía sin miedo a ser un estorbo. Ya no se escondía detrás de sus juguetes caros. Tenía historias. Tenía alguien con quien compartirlas y un corazón que se estaba abriendo al mundo.
Alejandro entendió que la soledad infantil no siempre se manifiesta en llantos ruidosos o berrinches evidentes. A veces se disfraza de silencio obediente, de perfección, de no molestar. Y esa era la soledad más dolorosa de todas, porque era invisible. El pasado cejía ahí, por supuesto, como una sombra que a veces intentaba colarse por las ventanas abiertas. Comentarios externos, miradas de juicio, dudas sutiles. Pero Alejandro ya no reaccionaba desde la defensiva ni desde la ira. Había aprendido que no todo conflicto requiere una respuesta inmediata, y que proteger un hogar implica muchas veces sostenerlo con paciencia frente al ruido del mundo, ignorando lo irrelevante y aferrándose a lo esencial. Una tarde, mientras ambos limpiaban la cocina juntos, después de preparar galletas de algo que Alejandro nunca antes había hecho, Lucía dijo algo que selló todo sin saberlo, sin pretender ser profunda, solo siendo una niña feliz en su propia casa. Aquí se siente como casa, dijo ella, con la boca llena de migajas y una sonrisa sincera. No fue una frase grandilocuente, ni un poema, ni una declaración de independencia. Fue una constatación simple y devastadora para Alejandro. Miró a Mariana, quien sonrió desde el fregadero con una humildad que ya no era sumisión, sino satisfacción. Ese instante confirmó lo que él ya sabía en su corazón: el lujo nunca había sido el problema de su hija. La ausencia sí de Alejandro agradeció a Mariana, sin discursos largos ni regalos desmedidos que pudieran sentirse como una caridad ofensiva. Le agradeció escuchándola, respetando su tiempo, defendiendo su presencia y pagándole un salario justo que reflejaba su verdadero valor. Comprendió que la verdadera gratitud no humilla ni crea deudas eternas. Reconoce, valida y acompaña. Marianne, por su parte, no necesitaba nada más. Haber sido vista, escuchada y protegida era un regalo que ningún dinero podía comprar. Una dignidad que había recuperado pieza a pieza, con el tiempo. La mansión dejó de ser un escenario de tensiones sociales y apariencias rígidas para convertirse en un espacio vivo. Imperfecto, ruidoso a veces, tranquilo otras, pero real. Alejandro aprendió que la estabilidad no nace de controlar cada variable del entorno, sino de confiar en las personas correctas y dejar que el amor, cuando se ejerce con presencia real y cotidiana, tenga una capacidad silenciosa y milagrosa para sanar lo que parecía roto. Esta historia nunca fue realmente sobre un millonario que descubrió a su hija bailando. Fue sobre dos niñas que, con un baile sencillo y espontáneo en una sala lujosa, desmantelaron años de prejuicios y soledad. Fue sobre una madre humilde que cuidó con valentía incluso cuando temblaba de miedo. Y fue sobre un padre que, al llegar exhausto a casa un día cualquiera, descubrió demasiado tarde, pero a tiempo, que el dinero no puede sustituir la empatía ni la presencia, ni el amor cotidiano y sencillo. Si esta historia te tocó el corazón, es porque todos, de alguna forma, hemos estado de uno u otro lado de esa línea invisible, porque todos hemos anhelado un lugar donde se sienta como casa.